Llevamos 30 estudios hablando de la fe. 30 estudios que nos hablan acerca de la fe común, de la fe falsa, de la fe que no es verdad. Pero llevamos ahora 6 estudios que nos hablan acerca de la fe que predicamos. Esta fe que predicamos es la que nos lleva, como siempre, al confrontamiento, pero también al agradecimiento. ¿Sí? Y es la fe que debemos de predicar, no nada más con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Hemos estado aprendiendo eso, mis hermanos. Y en Romanos 10:8, que es el versículo que estamos trayendo durante 6 estudios, y este es el 7º, pues lo vamos a volver a repetir porque es la fe que predicamos, ¿verdad? Y dice así la palabra de nuestro Dios: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ya lo hemos estado hablando de que debe de ser una fe que vivamos, que prediquemos, que hablemos y que esté no nada más en nuestra boca, sino también en nuestro corazón. Hoy vamos a continuar, ya pasamos el paréntesis de 3 estudios, un paréntesis que creo que nos ayudó mucho, porque aprendimos mucho del progresismo o del humanismo, ¿sí? De la doctrina progresista en ese paréntesis de 3 estudios. Esos estudios nos hablaron acerca de eso y nos prendieron los focos rojos para ya no ser engañados con esas falsas doctrinas que muchas veces parecen reales, parecen verdad, pero no lo son. Hoy vamos a continuar con la confirmación de la fe que hemos predicado, la cual, aparte de ser tajante, radical, recta, una fe que liberta, una fe que divide, pues hoy vamos a hablar también acerca de la fe que predicamos. Es una fe que afirma los pasos que damos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo esta fe que predicamos nos afirma nuestros pasos. Hay mucha diferencia, es una tremenda diferencia entre esta fe que afirma los pasos que damos a la fe que llevan otras personas, la cual pues nada más es un momento cuando todo les va bien, pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones, las dificultades, el confrontamiento, pues esa gente se retira de esa fe. Entonces hoy vamos a conocer la fe que predicamos. Es una fe que afirma los pasos que damos. También vamos a ver más adelante la fe que predicamos que nos guía a la santidad, la fe que predicamos que nos aparta del pecado, que nos redarguye del pecado, que nos ayuda a no caer en la tentación, nos cambia el lamento en gozo, nos da la paz. Pero hoy vamos a hablar más que nada de cómo esta fe que predicamos afirma nuestros pasos. Yo no sé si te ha pasado a ti que hay veces que viene esa debilidad y de pronto esa fe que Dios te ha transmitido a través de Él mismo, a través de su Espíritu Santo, te hace levantarte nuevamente. ¿Sí? A lo mejor te sentiste agobiado, cansado, a veces como que queriéndote salir del camino, y de pronto esa fe te vuelve a renovar y te afirma los pasos y vienes con más brío, con más deseos de continuar. Y eso le pasa únicamente a los hijos de Dios, que quiero aclarar eso, porque esta fe que afirma los pasos, pues es la fe de los hijos de Dios que tenemos por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, porque la otra fe no te va a afirmar los pasos. La otra fe te va a hacer retroceder, te va a hacer desviarte, te va a hacer decir: ya no quiero estar en esa fe tan estrecha, tan difícil supuestamente para ellos, ¿sí? Entonces vamos a continuar hoy con este estudio de la fe para que podamos ver cómo esta fe nos ayuda a que afirme en Cristo los pasos que damos. Algo muy, muy importante es que nos afirma los pasos, pero afirma los pasos en Cristo.
O sea, no estamos afirmando nuestros pasos en nosotros mismos, no estamos afirmando nuestros pasos en el brazo del hombre o en la confianza del hombre, ni en la confianza de una doctrina, ni de una religión, ni de una creencia X, sino esta fe que nos ayuda a afirmar nuestros pasos es la fe en Cristo Jesús. Es importantísimo que quede bien claro eso, porque tú, ¿cómo estás afirmando tus pasos? ¿En que crees que tú puedes o en que Cristo es el que ha hecho la obra en ti? Dice así la palabra de Dios, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, la fe que predicamos es una fe que afirma nuestros pasos aún cuando estamos a punto de morir. Aun cuando está muy difícil la situación, no importa, cuando tenemos esa firmeza en Cristo Jesús, a nosotros ya no nos preocupa el vivir o el morir, porque ya somos ¿de quién? Del Señor. Del Señor somos. Entonces, un hijo de Dios ya no debe de tener miedo a la muerte. Así es. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dijo, yo ya quisiera estar con el Señor, o sea, yo ya quisiera morir, pero bueno, pues si el Señor me tiene aquí es por un propósito, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos, nuestros pasos están firmes, y esto lo pueden leer en Romanos 14, del 8 al 9, que ya lo hemos estado viendo, donde dice que vivamos o muramos, del Señor somos. Y esto es lo que hace que afirme cada vez nuestros pasos esta fe en Cristo Jesús. O quizá, yo no sé si a ti te pasó, que cuando iniciamos en el cristianismo, para muchos de nosotros nos fue difícil dar pasos de fe. Fue muy difícil dar pasos de fe. Quizá cuando leímos Romanos 14, 8, 9, recién que nos habíamos convertido, a lo mejor dijimos, no, ¿cómo que aunque vivamos o muramos del Señor somos? No, yo nada más quiero vivir, yo no me quiero morir todavía. Pero llega un momento en que vamos dando esos pasos de fe donde ya no tenemos ese temor. Les vuelvo a repetir, quizá cuando iniciamos, pues sí, como que no era tan fácil dar pasos de fe, ¿sí? No era tan fácil mantenernos firmes cada vez que venía el embate del enemigo, cada vez que venían las tentaciones, cada vez que venían las dificultades, cada vez que venían las pruebas, las enfermedades incluso. Venía una enfermedad y ya nos sentíamos agobiados. ¿Por qué? Porque no sentíamos que Dios estaba con nosotros o sentíamos esa debilidad humana que teníamos, ¿sí? Y quizá para muchos de nosotros nos fue difícil dar algunos pasos que hoy, hasta el día de hoy, eso espero, ya podemos darlas con muchísima más confianza que antes. ¿Sí? A lo mejor al principio te dijo Dios, tienes que dejar a tu tierra y tu parentela, y dices, pues como que no, mejor mañana, ¿no, Señor? Pero ya ahora ya los podemos dar con facilidad, ya con una facilidad. Ahora sí que, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor, te voy a poner más difícil las pruebas, y ya damos pasos de fe con más firmeza. Yo no sé si tú lo has visto de esta manera, pero ya sea en cualquier índole, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros parientes, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestro deporte, y ahora sí ya puedes dar un paso más firme de fe que antes lo dabas. Anteriormente decías, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Y ahora dices, me quedé sin trabajo, Dios tiene algo mejor para mí. Amén. ¿Sí? Mi familia me rechazó, es porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Amén. O sea, hay una firmeza cada vez que nosotros crecemos en fe. Y esa es la fe que predicamos, una fe que nos hace crecer, una fe que nos lleva a afirmar nuestros pasos en Cristo Jesús y por lógica
damos muestra de que ahora somos verdaderamente hijos de Dios en cada paso de fe que damos nosotros, porque cada paso que damos es un paso firme, ¿sí? Y Pablo lo dijo de esta manera: necesitamos afirmar nuestros pasos para que ya no seamos niños fluctuantes. Porque anteriormente que éramos niños fluctuantes, ya no sabíamos si irnos con melón o con sandía. Y más sin embargo, ahora sí ya podemos decir: yo con Cristo, amén, ya sea que viva o muera, pero con Cristo. Amén. Y anteriormente a lo mejor decías: bueno, pues eso dirá el pastor, pero yo no estoy tan seguro que voy a aguantar hasta el fin. Pero el verdadero hijo de Dios empieza a afirmar sus pasos. Empieza a estar cada vez más seguro que va a terminar la carrera, que va a pelear la buena batalla y que va a llegar hasta el fin. Si tú no eres de esos, pues yo lo único que te pido es que te arrepientas para que puedas empezar a crecer en fe, a afirmar tus pasos y a poder decir: esta es la fe que predico yo también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decía Pablo eso, que ya no seamos niños fluctuantes? Dice: porque son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, mira, aquí predican esto, aquí predican aquello, y como que me agradaba más o me endulzaba más el oído esto. Ahora ya no. Ahora ya tengo tan firme mi fe en la que yo predico y la que yo conozco, la que Dios me ha enseñado, que ahora yo ya no soy un niño fluctuante. Yo ya no necesito escuchar nuevas teorías o nuevas religiones o nuevas doctrinas, sino al contrario, cada vez que oigo una doctrina progresista, una doctrina humanista, una doctrina X, se afirma más mi fe, o se afirman más mis pasos. Bueno, eso creo, ¿sí? Pero al menos ese es el propósito de conocer la fe que predicamos, que en lugar de que nos atraiga la serpiente con el fruto ese que se ve apetitoso, nosotros ya podemos decir: no, gracias, porque la fe que predico me ha llevado a lo que Dios quiere llevarme. ¿A qué? A afirmar mis pasos. Y dice: ya no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno de los propósitos de afirmar nuestros pasos, conocer más nuestra fe, la fe que predicamos, mis hermanos, es eso: ya no caer en las artimañas de los hombres o las artimañas del error. Dice: sino siguiendo la verdad en amor. Y sobre todo esto dice: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros tenemos que afirmar nuestros pasos para que crezcamos en la fe, para ya no ser niños fluctuantes, para que ya no seamos llevados por cualquier doctrina de los humanos o viento de doctrina, para que ya no caigamos en las estrategias de los hombres, que ellos están utilizando artimañas del error para que caigamos nosotros, sino que ahora estamos creciendo en todo, no nada más en algunas cosas, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, si quieren anotar 14, pero si no, lean todo Efesios 4 y ahí van a darse cuenta que lo que Dios quiere es que afirmemos nuestros pasos. Dios utiliza a Pablo para decirnos: ya dejen de estar creyendo todo eso, afirmen su fe, afirmen sus pasos, den pasos seguros, ya no estén caminando en tierras movedizas, porque ya tenemos una firmeza, una roca con la que podemos dar un paso firme y seguro. Y por eso por eso Dios instituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el propósito de que crezcamos en fe y podamos afirmar nuestros pasos. Si nosotros no tuviéramos esas columnas que están puestas sobre la roca que es Cristo, nosotros estaríamos tambaleándonos. Porque ¿hacia dónde vamos? ¿A quién le creemos? ¿Al nuevo profeta? ¿Al nuevo apóstol? ¿Al nuevo arcángel? ¿Al nuevo ángel? ¿A aquel que tiene nueva revelación? Y dice el Señor: no, yo ya instituí un grupo y que ustedes lo van a encontrar en la palabra de Dios. Y de ahí ustedes van a poder afirmar sus pasos. ¿Sientes que estás tambaleando? ¿Sientes que tienes dificultad para avanzar? Busca en la palabra de Dios.
Ella es la que nos ayuda a afirmar nuestros pasos. No necesitamos buscar ningún otro lado más, mis hermanos. Así que, si no crecemos en fe, no podremos afirmar nuestros pasos. Y si no podemos afirmar nuestros pasos, estaríamos tambaleando. Por eso es que Pablo, o Dios a través de Pablo, dice, ya no seamos niños fluctuantes. Nosotros conocemos la fe que predicamos, crecemos en la fe que predicamos y de esta manera afirmamos nuestros pasos. Si no conocemos la fe que predicamos y no crecemos en la fe que predicamos, vamos a estar tambaleando, vamos a estar caminando en zigzag, vamos a estar tropezando y los que no son hijos de Dios, pues van a terminar cayendo. Así es. ¿Y qué significa caer? Retroceder. ¿Qué significa retroceder? Salirse del camino. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ya no van a permanecer con nosotros por eso mismo, porque no son de nosotros. ¿Y por qué van a caer? Porque sus pies están debilitados. Y hay una gran diferencia entre los que estamos debilitados, pero somos hijos de Dios, porque tenemos una diestra que nos sostiene. Amén. Una diestra que nos levanta y nos afirma nuevamente. No sé si te ha tocado, o bueno, a lo mejor tú fuiste niño o tuviste un pequeñito a tu lado, sea tu hijo o un familiar, y ¿qué hacías? Lo detenías con tu mano. Y él andaba tambaleándose y todo, pero tú lo sostenías. Y él tenía la confianza en que aunque tropezara, no iba a caer. Y eso es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios. Mientras no crecemos en fe, necesitamos la diestra de justicia que nos sostiene. Pero ya que crecemos en fe, la diestra de justicia no nada más nos sostiene, sino también nos encamina y nos guía. Nos guía. Viene un tropezón, nos sostiene y nos levanta. Vamos caminando confiadamente porque Él nos lleva de su mano. Amén. Él nos lleva de su mano en todo momento. Dios nos guía, nos sostiene, nos levanta, nos fortalece y afirma nuestros pasos. Gracias, ¿Sí? Y gracias a que lo creemos, gracias a que podemos decir que sí es verdad, porque la fe que predicamos es la que nos está llevando a todo este conocimiento. Si nosotros no conociéramos nuestra fe, cualquiera nos diría, no, tú necesitas tu cobertura. Porque si no tienes cobertura, no vas a poder caminar en el camino angosto. No, tú necesitas al apóstol de apóstoles para que puedas caminar en el lugar angosto. No, tú necesitas tener más pastores, mínimo 3, para que puedas caminar en el camino angosto. Y nos damos cuenta que no. Nosotros necesitamos conocer la fe que predicamos para que se afirmen nuestros pasos, para que caminemos rectamente y para que podamos caminar confiadamente. ¿Sí? Ahora caminamos confiadamente. ¿Por qué? Porque caminamos en luz. Ya no estamos caminando ciegos donde podamos caer en un hoyo, sino ya caminamos con pasos seguros cada vez que tenemos pruebas. Y por eso, al afirmar nuestros pasos, ahora sí podemos decir con toda confianza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora sí yo lo puedo decir abiertamente, pues ustedes harán lo que quieran, ustedes se irán con el apóstol o con el pastor o con la denominación o con la doctrina o con quien sea, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Serviremos a Jehová, ¿por qué? Porque ya afirmé mis pasos. Y eso era lo que pasó con Josué, eso pasó con Abraham, eso pasó con Isaac, eso pasó con todos los profetas, incluso con los apóstoles. Cuando ellos empezaron a seguir a Cristo, si ustedes recuerdan, muchos tambaleaban, muchos tenían desconfianza, muchos incluso dijeron, bueno, pues ya se murió el Cristo, pues dicen que resucitó, pero como yo no lo he visto, pues yo voy a seguir. Y otra vez se fueron a pescar, Pedro, Juan, Andrés, se fueron, dice que tomaron sus redes y se fueron. Pero cuando se aparece Cristo y les dice, yo resucité y esto es lo que van a ir y predicar a un Cristo resucitado y yo les voy a mostrar que es verdadero todo lo que dije, empiezan ¿a qué? A afirmar sus pies. A afirmar sus pies y estuvieron dispuestos ¿a qué? A morir por Cristo. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos.
Estamos firmes en la fe. Creemos que el Señor todo lo que nos prometió lo va a cumplir porque cumplió y ha cumplido y seguirá cumpliendo todo lo que dice en su palabra. Entonces, esto es lo que nos hace que la fe que prediquemos nos ayuda a afirmar nuestros pasos. También al afirmar nuestros pasos podemos también decir, nosotros obedeceremos primeramente a Dios antes que a los hombres. Cada vez que crecemos en fe, cada vez que afirmamos nuestros pasos, podemos con toda seguridad decir, pues tú dirás esto, pero yo voy a obedecer al Señor. Es que no les creas en esto, pues yo voy a obedecer al Señor. Es que mira, aquí tú necesitas vivir más feliz. Pues sí, pero el Señor dice que estrecha es la puerta y yo voy a obedecer al Señor. Mira, ya cállate, ya deja de estar hablando de tu Cristo y tu Cristo y tu Cristo. Primeramente es obedecer al Señor. ¿Y cómo vas a hacerlo? Cuando empiezas a afirmar tus pasos. Cuando ya no prestas oído a los demás. Si tú llegaste a un momento en que estabas oyendo la voz de Satanás por ahí, que te estaba tratando de endulzar el oído, esto es que para que afirmes tus pasos y para que digas, no, yo no voy a escuchar palabra de hombre, sino voy a escuchar palabra de Dios. Y algo que es muy importante y vamos a hablar de esto casi todo el tiempo, es que al afirmar nuestros pasos, ahora podemos decir, no importa que seamos lanzados al horno de fuego. ¿Crees que puedas decir eso? ¿Crees que ya lo puedas decir? Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Al afirmar nuestros pasos, mis hermanos, y espero y Dios no te ponga esta prueba, pero te va a poner otras y vas a tener que ver si verdaderamente están firmes tus pasos, porque Dios nos pone día con día pruebas a todos. Amén. A todos, no nada más a ustedes, sino también a mí. Y dice Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si se dieron cuenta, ellos tenían una fe inamovible. Estaban dispuestos a dar un paso firme, un paso de fe que no cualquiera lo puede dar. Porque ellos dijeron, Dios nos puede librar del horno de fuego. Dios nos puede librar de esta situación tan difícil que se ve a mis ojos humanos. Dios me puede dar el alimento que necesito. Dios me puede dar el trabajo que necesito. Dios me puede dar la salud que necesito. Dios me puede dar dinero. Dios me puede dar una casa. Dios me puede dar esto. Y ya después viene, y si no, de todos modos, voy a servir al Señor. Y si no te da salud, no importa. Mi paso firme va a ser seguir creyendo en el Señor. Y si no te dan un buen trabajo y no ganas dinero y no vas a tener ni siquiera para frijoles, no, sí voy a tener para frijoles. Y de todos modos, y si no, yo no voy a irme en pos de otros dioses. ¿Qué tanto crees que nos enseñe la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo lo que nos podrían enseñar estos tres jóvenes. Y Daniel también, porque Daniel también estuvo dentro de. Como número 1, la historia de estos jóvenes que desafían a Nabucodonosor, parece trabalenguas, a Nabucodonosor, decía un pastor, mejor le digo Nabu porque no puedo decirlo todo, Nabucodonosor, y que desafían a él, a este hombre, y que son arrojados a un horno de fuego. La historia de estos jóvenes nos proporciona hoy lecciones de la fe que predicamos. Si tú no pones atención a esta historia, no vas a poder
conocer o llevar a cabo lecciones que te van a llevar a probar la fe que predicas. Muchas veces va a ser probada tu fe, como en el caso de ellos. Vamos a ser probados, mis hermanos. Quizá no vamos a ser lanzados al horno de fuego. ¿Sí? Quizá no vamos a ser colgados en un árbol. Yo no lo sé, porque todavía me faltan muchos años por pasar la gran tribulación. Yo no sé qué va a pasar, mis hermanos. Pero de que cada día estamos siendo probados por un Nabucodonosor o por un horno de fuego, cada día somos probados y probados. Entonces, esto nos debe de proporcionar, esta historia de estos jóvenes nos debe de proporcionar lecciones de la fe que predicamos. Porque ellos tenían tan firme su fe y tan firmes sus pies que no tuvieron el temor de negarse a obedecer el decreto del rey al inclinarse ante su ídolo. Y fíjate, no es cualquier cosa, es el rey el que les estaba ordenando, ¿sí? Y tú podrías decir, bueno, pero aquí no tenemos rey, pero tenemos un gobierno. Un gobierno que puede llegar un momento en que prohíba predicar la palabra de Dios, en que prohíba que podamos tener un lugar donde reunirnos, como muchos hermanos que están viviendo todo esto ahorita, donde hay ciudades, hay pueblos, hay países donde se está prohibiendo. Aquí en México tenemos hermanos que han sido excluidos de sus casas, corridos de sus casas. O hemos visto gente que ha muerto por causa de Cristo. Han sido decapitados, incluso apenas fueron decapitados varios hermanos, 70 si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ellos estuvieron dispuestos a desobedecer al rey. Y es lo que yo les decía acerca de Hechos de hace un rato, que hablamos de cómo cuando vamos afirmando nuestros pasos por medio de la fe que predicamos, podemos llegar a decir, pues nosotros primero obedeceremos a Dios antes que al hombre. Y estos jóvenes es lo que hicieron. Primero estuvieron dispuestos a obedecer primeramente a Dios antes que al rey. ¿Qué era lo que pedía el rey? Únicamente inclinarse ante su ídolo. No les estaba pidiendo ni siquiera que lo fueran a besar, ni que le pusieran una veladora, ni que hicieran una manda. Nada más lo que les pidió fue que se inclinaran a él. ¿Y qué hicieron ellos? Negaron hacerlo. Desobedecieron al rey. Una. Siguiente, que nos va a ayudar a nosotros también a afirmar nuestros pasos, no tuvieron temor de ser arrojados al horno de fuego. No tuvieron temor. ¿Y por qué decimos que no tuvieron temor? Porque hubo una firmeza en ellos. Estamos dispuestos a ser arrojados. Dios nos va a salvar. Y si no, tampoco vamos a tener miedo. Y es así como debemos de ir afirmando nuestros pasos por medio de la fe que predicamos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cedemos al susurro del enemigo, cedemos a hacer cosas que no le agradan a Dios por temor o porque seguimos siendo niños fluctuantes o porque no hemos afirmado nuestra fe y por lógica no hemos afirmado nuestros pasos. Así es. Entonces, mis hermanos, ellos no tuvieron temor de ser arrojados al horno de fuego y morir por causa de su fe. O sea, a ellos no les importó. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Y algo que nos debe de enseñar también a nosotros es que no tengamos temor de morir por causa de nuestra fe. Ese es un paso de fe. Yo te pregunto, no me contestes, vuelvo a decírtelo. ¿Estarás dispuesto a morir por causa de la fe que predicas? ¿Estarás dispuesto a dar un paso firme de fe y decir, no me importa? ¿Me hagas lo que me hagas? Si ya nada más con que te dejan de hablar, ya casi quieres tirar la toalla. Imagínate que pusiera Dios esa prueba. No nada más te voy a dejar de hablar,
No nada más te voy a meter a la cárcel, no nada más te voy a gritarle a todo el mundo que eres cristiano, sino también te vamos a mandar a un horno de fuego. ¿Será que estaremos capacitados para permanecer de pie? Para tener firmes nuestros pies y decir, no voy a ceder. Y esto es para que empieces a pensar, de verdad mi hermano, cuántas veces has negado a Cristo con tus actitudes, con tu palabra, con tus hechos, por el temor a dar un paso firme de fe. Y de pronto dices, bueno, pero ¿por qué lo hice? Dale gracias a Dios que tenemos abogado para con el Señor. Porque si no, imagínate, yo hubiéramos caído fulminados. Entonces, esta enseñanza o estos jóvenes nos dejan una enseñanza que ellos no tuvieron temor de ser arrojados al fuego, de morir por causa de su fe, ¿sí? Y quizás si no hubieran tenido firme su fe y no hubieran afirmado sus pasos por medio de Dios, ellos hubieran adorado la estatua. Así es. Ellos la hubieran adorado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesito confiar en la fe que predico, confiar y conocer la fe que predico y afirmar mis pasos para ya no ser niño fluctuante y caer en cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo que sucedió con Pedro? Pedro, podrían decir, ¿cómo? Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor. Eso todavía no tenía firmes sus pasos. Todavía no estaba firme en la fe. Dice, bueno, pues si Pedro lo negó, pues yo, ¿por qué no? Sí, pero nosotros hemos conocido la fe que predicamos, estamos conociendo la fe que predicamos y ya el Señor ya no quiere que seamos niños fluctuantes. Entonces, ¿qué? Va a ser probada nuestra fe para que, ¿qué? Para que afirmemos nuestros pasos y para que ya no neguemos al Señor. Que no tengamos ese temor. Ellos estuvieron dispuestos a permanecer de pie, estuvieron dispuestos a no obedecer al rey, aunque su posición, esto es algo importante que tenemos que entender. ¿Por qué desobedecieron al rey? Pues porque ellos eran poderosos. ¿Por qué desobedecieron al rey? Pues porque ellos eran amigos del rey. No, mis hermanos, ellos eran cautivos del rey. Cautivos del rey, esclavos del rey. Acuérdense, no sé si conozcan la historia, Nabucodonosor tomó cautivo al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que tenían que hacer mínimo? Obedecer al rey. Así carnalmente, lo mínimo que tenían que hacer era, por agradecimiento al rey, vamos a adorar su estatua. Porque el rey nos vaya a matar. No, rey, queremos ser obedientes a ti, porque somos tus esclavos, somos tus siervos, estamos cautivos por ti, pues lo vamos a hacer. Y tristemente muchos que se dicen cristianos están cayendo en esa idolatría. No, es que mi esposo es bien bueno. Bueno, pues voy a hacer lo que no le agrada a Dios, pero para que mi esposo no se enoje. Para que mi papá no se enoje, para que mis hijos no se enojen, para que mi patrón no se enoje, para que mi jefe inmediato no se enoje, para que mi esposa no se enoje, de verdad, mis hermanos, muchas veces estamos siendo niños fluctuantes y estamos desobedeciendo al que no debemos de desobedecer. Entonces estos jóvenes nos enseñan que aún siendo esclavos, aún no siendo libres, aún siendo cautivos del rey, para ellos no fue más importante obedecer a ese que los mantenía vivos, sino para ellos fue más importante obedecer a Dios. Él era su amo. El rey tenía todo el poder para hacer con ellos lo que él quisiera. Y más sin embargo ellos permanecieron firmes, de pie. ¿Y por qué digo de pie? Porque ¿cuál era el llamado? Que doblaran rodilla ante su Baal. Ellos permanecieron de pie, afirmaron sus pasos, afirmaron sus pies, mantuvieron sus pies firmes. A lo mejor por dentro temblaban, ¿no? Pues vamos a ir al fuego, pero no importa, del Señor somos.
ya sea que vivamos o muramos. Ellos tenían tan firmes tanto su fe como sus pies, que no les importó la cautividad donde se encontraban. Hoy, tristemente, muchos prefieren obedecer a los que están en su mando mayor en lugar de permanecer de pie y defender a Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿estarás dispuesto a defender a Cristo independientemente de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tus papás? ¿Estarás dispuesto a permanecer de pie? Esta es una enseñanza muy importante, mis hermanos. De verdad, ¿estaré dispuesto a permanecer de pie con la fe que yo predico? ¿O voy a terminar botando todo con tal de quedar bien con la gente? Ellos tenían todas las de perder, mis hermanos, carnalmente. Carnalmente tenían todas las de perder. Podían haberse quedado en la cárcel. Vamos a suponer que el rey hubiera dicho, bueno, no los voy a echar al horno de fuego. Los vamos a meter al foso de los leones como a Daniel. O los vamos a encarcelar como a Pablo. O los vamos a latigar como a nuestro Señor Jesucristo. Les vamos a hacer cualquier cosa. El rey tenía el poder. Mas, sin embargo, ¿ellos qué? Permanecieron firmes. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has permanecido firme? Aún en medio de la prueba tan difícil. A ellos se les presentaron cargos en su contra. Mas, sin embargo, sus pies permanecieron firmes, aún sabiendo el desenlace. Muchos de nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y si le digo a mi esposa que pues yo voy a seguir a Cristo, y muchos dicen, ¿y si no me sigue? ¿Y si sí me sigue? ¿Y si se divorcia? ¿Y si se va con otro? Ellos ya sabían el desenlace. Ellos ya sabían que el castigo era el horno de fuego. Y más sin embargo, permanecieron firmes. Ellos estuvieron dispuestos a desobedecer al rey y a sus mandatos porque sus pies estaban firmes en la fe que les fue enseñada desde pequeños. Fíjate nada más esto es muy importante, porque muchas veces dirás, no, pues es que tenían un pastor que estaba al lado de ellos y los aconsejaba y les decía, no, tú tienes que permanecer firme. No, mis hermanos. Ellos no necesitaron que sus padres estuvieran a un lado, no necesitaron que Moisés estuviera a un lado, no necesitaron que Daniel estuviera a un lado, no necesitaron un profeta, no necesitaron nada. La fe que ellos vivían, la fe que ellos predicaban, la fe que ellos conocían, la fe que les afirmó sus pasos, la habían aprendido desde pequeños. Y fueron creciendo y creyendo y confiando en ese Dios poderoso. ¿Ya? Dice la palabra de Dios que yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que yo ya no necesito ser enseñado. Y dices, ¿y entonces para qué están los pastores? Para enseñar, lógicamente, pero debe llegar un momento de madurez, un momento en que tú vas a dar un paso firme de fe, porque ya conoces la fe. Si no, ¿cómo vas a dar pasos de fe? Ay, no está el pastor, ay, pequé. ¿Y por qué pecaste? Porque no estuvo usted, pastor. Porque no hubo quien me aconsejara. ¿Por qué no tienes el Espíritu Santo? Sí, pero lo necesito a usted. ¿Que no tienes la Biblia? Sí, pero ¿y usted para qué le pago con las ofrendas? Porque mucha gente así cree. Que como dan ofrendas, tengo la obligación. No, yo lo hago por amor. Pero también el propósito es que ustedes afirmen sus pasos. Afirmen su fe. Y crezcan en fe. Ellos desde pequeños conocieron la palabra de Dios. ¿Ustedes ya cuánto tiempo tienen? 1, 2, 10, 20 años, 5, 7. ¿Por qué siguen niños fluctuantes? ¿Por qué no han crecido en fe? ¿Por qué no han afirmado sus pasos? Ellos estuvieron dispuestos a no servir a los dioses del rey. ¿Por qué estuvieron dispuestos a no servir a los dioses del rey? Porque su fe y sus pies estaban firmes y confiaban totalmente en Dios.
¿Qué es lo que me falta para crecer en la fe que predico? ¿Qué es lo que me hace falta para afirmar mis pasos? Confiar totalmente en Dios. Así es. ¿Por qué recurrimos o caemos nuevamente en los pecados? ¿Por qué hay pecados recurrentes? ¿Por qué no soltamos el pecado que traemos de la soberbia, la maldad, la pereza, la falta de perdón? ¿Por qué caemos y caemos en un pecado? Porque no confiamos en Dios. Así es. Si yo confío totalmente en Dios, yo sé que Dios va a hacer todo y que me va a respaldar. Siempre y cuando obedezca yo a Dios, claro. Entonces, la fe de ellos y sus pies firmes es porque confiaban totalmente en Dios. Muchos ahora prefieren quedar bien con otros en lugar de confiar totalmente en Dios. No podemos, no debemos. La fe que predicas es esa. La fe que vives es esa. La fe que abrazas es esa. La que te hace confiar totalmente en Dios. No, es que si le digo a mi esposo que me respete, ¿y qué tal si me golpea y se va de la casa? No, y si le pongo una disciplina a mis hijos, y si al rato me odian mis hijos, o si al rato se van mis hijos, ay no, pobrecitos de mis hijos. Ay, no, pobrecito de mi esposo. Ay, no, pobrecita de mi esposa. En lugar de permanecer firmes, confiando totalmente en Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Algo bueno? ¿Obedeciendo a Dios? Sí. Confía en Dios. Confía en Dios. Pero muchas veces le tenemos más temor al hombre que a Dios. Y eso los va a hacer afirmar sus pasos, mis hermanos, cuando confíen totalmente en Dios. Yo no le entiendo por qué Dios me quitó el trabajo, Dios por qué me quitó el carro que traía, Dios por qué me dejó en esta chocita en lugar de en una casa como la que vivía yo antes. Yo no sé por qué Dios hizo todo esto, pero yo sé que Dios tiene planes mejores para mí. Amén. Porque todo obra para bien y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Amén. Así de simple. Así de simple y sencillo. Pero esto únicamente va a ser cuando conozcamos bien la fe que predicamos para poder afirmar nuestros pasos. Ellos lo confiaron. Ellos dijeron, no empezaron a decir, ay, ¿por qué somos cautivos de Nabucodonosor? ¿Por qué estamos esclavizados ahora? Bueno, pues ahora pues vamos a obedecer al rey para que tengamos una mejor casa, un mejor lugar y nos acomodemos mejor, ¿no? Ellos primeramente obedecieron a Dios. Afirmaron sus pasos. Estuvieron dispuestos. Sí, tenían que agradecerle al rey porque les había perdonado la vida y los había puesto como consejeros también, igual que a Daniel. ¡Qué bueno! Pero primeramente está obedecer a Dios que a los hombres. Espero y de veras entiendas esto. ¿Por qué estás rechazando el favor de Dios? Por aceptar el favor del hombre. No debes de preferir quedar bien con otros. Debes de preferir quedar bien con Dios. Ellos, estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la estatua de oro que el propio rey había erigido y sabían el decreto de sus acciones. Una muerte irremisible. Una muerte. No había de otra. Lo mismo que mucha gente en otros países, en otros lugares. Si no niegas a tu Cristo, te vamos a decapitar. Si no niegas a tu Cristo, te vamos a lapidar. Si no niegas a tu Cristo, te vamos a desheredar. Y estuvieron dispuestos ellos, sabiendo que les esperaba la muerte. Así es. A ti ni siquiera es eso. Ni siquiera es que te quieran matar, ni te van a apedrear, ni te van a encarcelar, ni te van a latigar. Nada más te van a torcer la boca y te van a dejar de hablar. Y lo más triste de todo es que te van a bloquear de su celular, del WhatsApp. Ya te van a bloquear, ya no van a quererte ver. Y con eso ya te quieres cortar las venas.
Necesitamos afirmar nuestra fe, mis hermanos. Así es. Necesitamos afirmar nuestros pasos. Confiar más en Dios. Porque muchos hablamos de la fe de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego. No, qué fe tenían esos hombres. Hablamos de su firmeza, hablamos de su valentía, hablamos de que estuvieron parados y dijeron al rey, no vamos a adorar a tu estatua, no vamos a doblar rodilla. Pero, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a permanecer de pie? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a permanecer de pie, mis hermanos? Su respuesta en la prueba confirma sus pies afirmados en el Dios de la Biblia. Su total confianza en Dios y su total dependencia en Dios. Si ya te diste cuenta, son varias cosas. Obedecer a Dios totalmente. Confiar en Dios totalmente. Y depender de Dios totalmente. Esto nos va a ayudar a permanecer de pie, a dar pasos firmes de fe, mis hermanos. Cada vez vamos a ir afirmando nuestros pasos porque confiamos totalmente en Dios, obedecemos totalmente a Dios y dependemos totalmente de Dios. No es con espada ni con ejército, sino por medio de su Santo Espíritu. Entonces es obediencia, confianza y dependencia total en Dios. Y de esta manera afirmo mis pasos y confío en la fe que estoy predicando. ¿Cómo voy a decirle a la gente que creo en Cristo, que tengo una fe que Dios me ha dado, si yo no confío en Dios, si yo no obedezco a Dios y si yo no dependo de Dios? Dependo del hombre, dependo de mi fuerza, dependo de todo, menos de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y en su propio brazo. Así es. Ellos dependieron de Dios, confiaron en Dios y creyeron que Dios tenía el poder de librarlos. Y si no, sabían que aunque murieran, del Señor era. Amén. Su total confianza de ellos en Dios, que es por encima del rey más poderoso del mundo, porque en ese tiempo Nabucodonosor era el rey más poderoso de ese mundo, de esa tierra, de esos lugares. Entonces, su total confianza en Dios nos demuestra que Dios también puede librarnos a nosotros de nuestras pruebas. Él puede librarnos de cualquier prueba. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego no es una historia ficticia, no es un cuento de hadas, no es una telenovela, es real, mis hermanos. Lo creemos por fe. Amén. Y lo creemos verdaderamente porque Nabucodonosor sí existió. Pueden buscarlo en los libros de historia. Y Dios también puede librarnos de nuestras pruebas. Y si no nos libra de nuestras pruebas, seguiremos obedeciendo a Dios, confiando en Dios y dependiendo de Dios totalmente. Afirma tus pasos, la fe que predicamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios esté afirmando los pasos tuyos. Porque Dios quiere que afirmar los pasos de cada uno de sus hijos. Los míos, los tuyos, los de todos los que nos decimos hijos de Dios. Pero muchos que deciden irse al lodo, irse al vómito. Cuando nuestros pies, mis hermanos, están afirmados, sabemos que Dios puede liberarnos de cualquier situación que se nos presente. Ya sea en el trabajo, ya sea con el gobierno, ya sea las religiones, ya sea la familia, ya sea del deporte, sea lo que sea, Dios puede librarnos. Amén. Dios tiene el poder. Sí, amén. ¿O no lo creen? Amén. Pero también, y es importante esto, debemos recordar que no siempre el desenlace será conforme a lo que nosotros esperábamos. Así es. ¿Sí? No va a ser a tu manera,
No va a ser al gusto del cliente. No va a ser lo que tú querías. De que va a ser bueno es bueno. Sea malo a tus ojos o malo a los ojos de los demás, porque a lo mejor van a decir, míralo, Dios está tratando con él porque perdió su trabajo. Mira, se quedó divorciado, se divorció y Dios está tratando con él. Pero si tus pies están firmes, si tú sabes que has obedecido a Dios, el desenlace probablemente es malo para los demás. Probablemente a lo mejor también digas, ¿qué hice mal? Pero si tú estás bien firme en la fe que predicas y estás bien seguro del paso que diste, recuerda que Dios tiene algo mejor para ti. Así es, amén. ¿Sí? Gracias, Señor. No era el desenlace que esperábamos, no era conforme a lo que nosotros queríamos, pero sí será conforme a el desenlace que Dios tiene preparado para ti. Gracias, Señor. Dios tiene algo mejor para ti. Gracias, mi Dios. Dios tiene algo mejor para ti. Ayúdanos a esperar, Señor. Pero debemos de confiar Sí. totalmente en Dios. Ayúdanos a confiar. Creer totalmente en Dios y obedecer totalmente en Dios. Tu carne te va a decir no, pero el Espíritu de Dios te va a levantar. No tengan temor al desenlace que venga. Dios santo. Ellos estaban seguros que todo es para bien y no para mal. Así es. Pero esto, mis hermanos, solo se va a poder llevar a cabo cuando nuestros pies están cada vez más afirmados. Cada vez que tú das un paso de fe, viene una paz dentro de ti. Y dices, gracias, Señor. Tenía yo temor de dar ese paso. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque empezó a dudar y se empezó a hundir. Pero si tú permaneces y tú das pasos de fe, no te vas a hundir, porque el Señor te va a sostener. Sí, amén. Confía en el Señor. Confiemos en el Señor, porque Él mismo lo dice en su palabra. O sea, no es que el pastor me está diciendo esto porque me está dando un mensaje de autoayuda. No, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dios puede permitir pruebas, Dios puede permitir dificultades en nuestras vidas y Dios va a hacerlo y va a permitirlo con el propósito de fortalecer nuestra fe y afirmar nuestros pasos. Sí, amén. ¿Cuántas veces te tuviste que subir a una bicicleta y caerte para poder aprender a andar en bicicleta? Esta nueva historia que Dios está haciendo contigo es para que crezcas en fe. Es para que confíes en el Señor. Pero ¿cuántas veces caemos nuevamente en el mismo pecado? Y decimos, no, pero ¿cómo voy a confiar en Dios si siempre me ha resultado de esta manera? Mejor lo sigo haciendo a mi manera. Ya me parezco Frank Sinatra. Mis hermanos, quizá no entendamos el propósito de nuestras pruebas, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él. Sí, amén. Confía en Él. No te he dicho, le dijo el Señor, no te he dicho que si creyeres. Mis hermanos, tenemos que confiar en Él, incluso cuando no es fácil confiar en Él. Amén. Afirmemos nuestros pies. Dice en el libro de Daniel, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Crees que Dios se va a equivocar? ¿Crees que Dios es un diosecito? ¿Crees que Dios no tiene en control todo? Lee bien Daniel 2:20 y te vas a dar cuenta cómo Daniel dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos, ¿de quién? De Dios. ¿Qué está el poder y la sabiduría? ¿Te crees más sabio que Dios? ¿Crees que tú vas a enseñar a Dios o le vas a poder enseñar algo nuevo o algo diferente para que vayan las cosas mejor?
Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. ¿Confiamos en Dios? Sí, qué bueno. Pues medio confío. Necesitas dar un paso más de fe. Así es. Necesitas avanzar. Necesitas dejar de estar haciendo lo que todos hicieron, menos Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hicieron todos? Doblaron rodilla. Y te aseguro que muchos de esos fueron israelitas. Sí. La gran mayoría eran cautivos del rey. Muchos de ellos se dijeron creer en el Dios Todopoderoso. Lo mismo que pasó con Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros también. Y al rato ya estaban adorando ídolos. Pero aunque otros adoren ídolos, de madera, de bronce, de lo que sea, yo serviré a Jehová. Amén. Porque Él va a afirmar mis pasos. Así es, Señor. Gracias. Aunque otros canten para otros dioses, aunque otros adoren a otros dioses. Y hay una palabra que Job dijo muy hermosa también. Ya conocemos la historia de Job, ¿verdad? Ya conocemos cómo hasta sus mejores amigos le dijeron que era un pecador y que estaba mal delante de Dios y que debería de arrepentirse. Pero Job sabía cómo estaba su relación con Dios. Job soportó un dolor increíble, una agonía casi insuperable, un sufrimiento que no se lo deseamos casi a nadie. Dice casi a nadie. Sí, a mi peor enemigo sí que sufra. No, no es cierto que no sufra. Mas sin embargo, Job pudo decir de esta manera: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job no tuvo temor. Job sabía que aunque Dios permitiera que él muriera, sabía que era para bien. Job 13:15, lo pueden leer ustedes. Y Job dijo: aunque él me matare, o sea, aunque Dios me mate, en él voy a esperar. No importa lo que venga, no obstante, no me importa cuáles son los planes de Dios, defenderé delante de él mis caminos. Job estaba firme, porque sabía en quién había creído. Sí. Esta es la fe que predicamos, mis hermanos, una fe que afirma nuestros pasos, una fe que nos da confianza en el Dios verdadero, una fe que no es cualquier fe en un monito que puedo parar de cabeza o se me puede caer y quebrar, un monito que viene el fuego y se le quema, un monito que lo tengo que comprar o tengo que llevarlo aquí y allá porque no camina, no ve, no oye. No, pero es que mi ídolo sí ve y sí oye porque es mi esposo o es mi hijo, pero tampoco tiene el poder que tiene mi Dios. Mis hermanos, de verdad, necesitamos afirmar nuestros pasos. ¿Por medio de qué? De la fe que predicamos. Mis hermanos, Dios no nos garantiza que nunca sufriremos. En ninguna parte de la Escritura nos dice, nunca vas a sufrir. Pero dice que en medio del sufrimiento debe de haber gozo. Amén. Promete Él estar siempre con nosotros. Eso sí lo promete. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. El Señor eso promete. Él no dijo que no vas a padecer nada, porque eres mi niñito y te voy a cuidar y te voy a proteger. No, vas a sufrir y te va a doler y vas a tener enfermedades y vas a tener vejez y vas a tener achaques y vas a tener todo, pero aquí estoy yo contigo. Aquí estoy contigo, dice el Señor. Y esto es lo que va afirmando nuestros pasos. Saber que Dios está con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Esta es la fe que predicamos. Yo no sé si te habías dado cuenta que esta era la fe que predicabas. A lo mejor estabas predicando otra fe y ahorita de pronto dice el Señor, no, la fe que predico yo, la fe que yo tengo en la Biblia, la fe que yo puse en esos 66 libros es esta.
y tienes que conocerla. Eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos a Él Así es. y a su Hijo Jesucristo. Y que podamos confiar totalmente, obedecer totalmente y saber que Él está con nosotros en todo tiempo. Esto es lo que va afirmando nuestros pasos por medio de la fe que predicamos. Y por medio de la fe que predicamos debemos aprender que en tiempos de prueba y persecución nuestra actitud debe de reflejar la fe de estos tres jóvenes. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier sufrimiento, debemos de reflejar la fe de estos tres jóvenes. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas quizás son palabras que tú nunca has pronunciado, o quizás sí, y espero y sí las puedas pronunciar. Pues digas lo que digas, papá, me vas a desheredar, no importa, yo voy a permanecer firme en mi fe. Amén. Que ya me vas a bloquear, no importa, yo voy a permanecer firme en la fe. Que ya nadie me quiere, todos me odian, pues yo voy a permanecer en mi fe. No me voy a comer un gusanito, pero voy a permanecer en mi fe. ¿Quién estaremos dispuestos a decirlo y hacerlo? Solamente los que afirmamos nuestros pasos por medio de la fe que predicamos. Solo ellos podemos, o solo nosotros podemos pronunciar esas palabras. Jesús mismo nos dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Teman al que mata y puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él temamos. No temamos al hombre, mis hermanos. No les tengamos temor al hombre. El hombre puede vociferar todo, pero si es que te han de matar, es porque Dios lo permite. Amén. Porque Dios quiere que ya te vayas de este mundo. Porque Dios quiere ya tenerte allá. Ya aquí ya se acabó el dolor, el llanto, el sufrimiento. Ven acá conmigo. Pero va a ser cuando de verdad sean pasos de fe, mis hermanos. Y aunque Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que sufrir una muerte horrible y dolorosa en un horno ardiente, se negaron a abandonar a Dios y adorar a un ídolo. Se negaron. Dejen de adorar a su Dios. No. Dejen de creer en su Cristo. No. Dejen de seguir caminando en ese camino. No. Y voy a seguir predicando a Cristo resucitado. Y me van a seguir rechazando. Y me van a seguir odiando. Y me van a seguir vituperando. Pero yo voy a seguir firme. Porque cada paso que doy es paso de firmeza y paso de fe. ¿Y cuál fe? La que predico. La que vivo. La que abrazo. En la que estoy caminando. Esta fe la podemos ver a lo largo de los siglos, mis hermanos. A lo largo de los siglos por los creyentes que han sufrido el martirio por el Señor. No podemos quedarnos a la mitad nosotros. Dios nos levantó con un propósito. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos está mostrando el camino, que es difícil, que es de subida, pero que podemos terminarlo. ¿Sí saben la historia de Nabucodonosor después de al final? Él amó al Dios de estos jóvenes, amó al Dios que lo llevó hasta abajo a comer hierba, a vivir como un animal, pero al final dijo, ahora creo en ese Dios. ¿Para qué crees que quiere Dios que afirmes tus pasos y que confíes en la fe que predicas? Puede haber un Nabucodonosor a tu lado. Puede haber un Nabucodonosor que quiere que te doblegues, pero no te vas a doblegar. Porque Dios tiene un propósito con ese Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó diciendo, ese es el Dios verdadero. Mis hermanos,
¿Que no hay una historia o algo que te impacte con esta historia? Sí. ¿Que te enseñe algo esta historia? Sí. La fe que predicamos afirma nuestros pasos, mis hermanos. Hay muchos Nabucodonosor a tu alrededor. ¿A dónde van a ir o en quién van a creer si tú no afirmas tus pasos? ¿En quién van a creer si tú no crees ni siquiera en la fe que dices que estás predicando? ¿Cómo vas a ganar almas para Cristo? ¿Cómo van a creer en el Dios verdadero? ¿Cómo es que no van a caer en las garras del enemigo que está con sus artimañas del error engañando a muchos? Si la fe que dices predicar no la estás viviendo. Nabucodonosor quedó impactado de que el fuego no los consumiera. Y nosotros también debemos impactar igualmente a todos aquellos que no creen en nuestro Dios. ¿Y por medio de qué? De nuestros pies firmes, de nuestros pasos firmes, por medio de la fe que predicamos. No la prediques con la boca, predícala con tus hechos. Mis hermanos, la clave es afirmar nuestros pasos por medio de la fe que predicamos, porque cuando andamos por fe no importa nada. Así es, amén. No importa nada. Al estar afirmados nuestros pies, podemos estar seguros que el que está con nosotros, Él nos sostendrá. Por nosotros, amén. Que Él nos sostendrá, que Él nos librará y que Él nos ha salvado eternamente. ¿O no crees que ya eres salvo? ¿O no crees que ya tienes un lugar allá en los lugares celestiales? ¿No lo crees? Amén. Pues vive así. Vive como un verdadero hijo de Dios. Afirmemos nuestros pasos, mis hermanos. Afirmemos los pasos que damos por medio de la fe que predicamos y no desmayemos. No desmayemos. Porque al final cegaremos. Cegaremos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, aunque este hombre exterior se va debilitando, aunque este hombre exterior se va enfermando, el interior se renueva día con día. Y se debe renovar esa fe, mis hermanos, y se debe afirmar esa fe, y debemos de caminar con esa seguridad de que la fe que predicamos es la verdadera. Amén. Es la fe, la de la palabra, la que está en la palabra de Dios. Por donde la busquen, es la fe que predicamos. ¿Cuál fe predicas? La que está en 66 libros. Ay, Crisi, ¿me vas a decir que eres como Sadrach, Mesach y Abednego? Sí, ya puedo dar esos pasos firmes. Porque Dios me ha enseñado que cada vez va a venir las pruebas, pero que voy a poder dar pasos firmes de fe. Mis hermanos, nuestra esperanza permanece de pie a pesar de vivir enfermedades, persecución, dolor o sufrimiento, porque nuestra esperanza proviene al saber que esta vida no es el final. Nuestra esperanza es la vida eterna con nuestro Creador después de esta muerte física. ¿Qué es la muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? La muerte no es nada, mis hermanos. Se va a acabar esta muerte física, pero nosotros resucitaremos con nuestro Creador. Y ahí se acabó todo llanto, todo dolor, toda enfermedad, toda tristeza. Se acabó todo, mis hermanos. Pero necesitamos permanecer firmes y de pie aquí mientras el Señor nos tenga. Y no adoraremos otros dioses, porque el Señor nos librará del horno de fuego. Y si no, de todos modos, aunque otros canten, aunque otros adoren, aunque otros se vayan por otro lado, nosotros permaneceremos firmes, porque el Señor ha afirmado nuestros pasos. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, mis hermanos.